tensión. Hay una región llamada Nagorno-Karabaj, habitada, la mayoría de sus ciudadanos son armenios. Contanos cómo arranca esta Sí, situación, que significa tanto riesgo para la zona, tantas muertes, ah, no puede desarrollarse, lo que se gasta en armas significa pobreza, ¿no? exactamente. Cuéntanos, Roberto. Bueno, a ver, ¿cómo es el tema este? Eh, Esto que vemos ahí, Nagorno-Karabaj, en el mapa, y que los armenios llaman Artsaj, es una zona de unos 4.400 kilómetros cuadrados que está enclavada entre, como ustedes ven, Armenia y Azerbaiyán. El territorio este está habitado por armenios que mantuvieron la soberanía armenia en la región durante varios siglos. Están desde el siglo VIII antes de Cristo. Y aparte fue un verdadero bastión cristiano en esa zona. Absolutamente, está lleno de catedrales e iglesias cristianas que, te digo, lamentablemente están siendo demolidas por los azeríes sin razón. Es un patrimonio cultural de la humanidad, más allá de que los tipos sean musulmanes o no. ¿Viste? Sería igualmente un desastre si los armenios hicieran lo mismo con las mezquitas o los minaretes, ponele. No hay razón para eso. Pero bueno, como ellos tienen también la impronta que les ha marcado Turquía de ser hermanos, y bueno, y hay no sé, un odio ancestral, podría decir, de negar la existencia de Armenia, destruyen todo lo que pueden. Yo, la verdad, te agradezco mucho la posibilidad de dirigirme a la gente de tu cátedra, de la carrera, pero digo, no estoy para decir qué mal todo Azerbaiyán, todos los armenios tienen toda la razón del mundo. Sí, no soy funcionario armenio ni argentino, ¿entendés? Y creo que lo que debe primar es la honestidad intelectual en estas cuestiones, ¿no? Porque la mentira tiene patas cortas. Entonces, yo creo que hay que encarar las cosas por el lado que corresponden. Esta situación y este conflicto se ha creado a través de lo que, francamente, podemos decir una especie de estafa histórica, ¿no? Después de la caída del imperio ruso, bueno, se formó la Unión Soviética. Y en 1921 vuelve a trazar las fronteras de lo que era la Unión Soviética y deja dentro del territorio de Azerbaiyán, que Azerbaiyán, la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, deja este enclave armenio habitado por 80 y pico por ciento de armenios, un 15% de azeríes y más o menos un 5, tal vez un poco menos, de rusos. Este es un dibujo que hace Stalin, pero parece un dibujo perverso. Vos fíjate, los deja a kilómetros de Armenia, siendo la enorme mayoría de los que están ahí armenios, cristianos, con, digamos, otros valores sociales, otra manera de vivir. Desde el rol de la mujer a lo que significa la educación, la cultura, que eso es otro mundo. Y más en esa época, comienzos del 20. ¿No? Y esta gente, la de Nagorno-Karabaj, vivió en una situación realmente de subdesarrollo tremenda. No es que Armenia era la fiesta y era Hollywood, ¿te das cuenta? Era una república socialista soviética que funcionaba económicamente como las demás repúblicas socialistas soviéticas,
O sea que en Armenia estaba la fábrica que de la bombita eléctrica hacía el alambre, pero después se enviaba eso a Hungría para que le ponga la bombita, el vidrio, y mandar después a Rumania para que le ponga la rosca. Bueno, todos eran países pobres. Todos eran países pobres. Ahora, lo que pasó con Nagorno-Karabaj, que quedó dentro de Azerbaiyán por ese dibujo de Stalin del 21, es que la gente que vivía ahí vivió en un subdesarrollo tremendo. Ni siquiera no tenían los derechos que tenían los azeríes. No había escuelas primarias aún había. No había colegios, no había universidad, no había hospitales. Y no había, en la enorme mayoría no, prácticamente todo, no había agua corriente. Era la situación, digamos, de pobreza y también de sometimiento hasta político. Los de Nagorno-Karabaj no podían votar en las elecciones de Azerbaiyán. Votaban exclusivamente en las elecciones locales. ¿Entendés? Si saco este árbol, pongo el otro. Eso es lo que votaban. Entonces, la verdad que estaban sumidos en una, yo digo, francamente, una vida colonial. Estaban en un sometimiento colonial por parte de Azerbaiyán. Entonces, no es raro que cuando la Unión Soviética afloja las riendas, ahí a fines de los 80, ¿no? Con Gorbachev, etc. No es raro que esta gente haya dicho, esta es mi ocasión de ejercer mi derecho a la libre determinación de los pueblos. Bien, ese derecho no es un invento. Ese derecho está en el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas. Propósitos de las Naciones Unidas. También se repite en el artículo 55 de la Carta. Está en el artículo 1 común de los pactos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, la de derechos civiles y políticos del 66. Está en las resoluciones 15-14 del periodo 15, 26-25 del periodo 25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Y hay otras resoluciones, declaraciones, instrumentos que, eso sí yo quiero decir acá. Toda África se independizó en base a este principio. ¿Entendés? Bueno. Entonces, Azerbaiyán, a pesar de ser parte de estos tratados, desconoce ese derecho y obliga a mantener un estado de confrontación bélica que a esta altura ya causó miles de muertos y refugiados. Y la verdad que pone también en peligro la estabilidad del Cáucaso en esa región, ¿no? Ahora, hay una serie de resoluciones, por ejemplo la del Parlamento Europeo del año 88, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, incluso nuestra Cámara de Diputados, que en el 88, que subrayan el derecho de que Azerbaiyán permita a los armenios de Nagorno-Karabaj ejercer su derecho a la autodeterminación. Bueno, ¿por qué eso? Bueno, porque esta gente, los de Nagorno-Karabaj, en el 88, cuando, como digo, la Unión Soviética afloja las riendas, ¿qué hacen? Reclaman ser independientes, reclaman poder ejercer su derecho a la autodeterminación. Lo que pasó es que frente a ese reclamo, los azeríes respondieron con una feroz masacre. Y ahí empieza una guerra que los armenios que estamos afuera dijimos, Nagorno-Karabaj no va a durar 3 segundos. Los azeríes lo van a pasar por encima, los van a liquidar en 3 minutos. Pobre gente. ¿Qué pasó? Bueno, los vecinos de Armenia intervienen en defensa del pueblo armenio que está ahí.
80 y pico por ciento, viejo, era 86, 87% de armenios ahí, que estaban siendo masacrados por un Estado que la verdad que es una potencia económica impresionante, porque nadan en petróleo y gas. Eso es todo el secreto del poderío de Azerbaiyán, es ese. Y el mismo embajador mostró los diferentes gasoductos, oleoductos y demás, bueno, que son la pujanza económica de Azerbaiyán, a pesar de lo cual, digamos, tampoco les va tan bien a la gente. Bien, no voy a poner ahora a hacer política económica, ¿sabes por qué? Porque nosotros acá también tenemos gas y petróleo, y mira cómo estamos. Bueno, así que debe haber problemas también en Azerbaiyán con esta temática. Pero los tipos tienen una riqueza increíble y viven de eso. Eso también les permite hacer publicidad, poner las camisetas de fútbol, una serie de cosas, para, bueno, tratar de dar otra imagen, otra imagen. La verdad que tienen fondos para hacer una difusión de que, bueno, los armenios atentaron contra la integridad territorial de Azerbaiyán, que es otro gran principio del derecho internacional. Por eso les digo que intento hablar con honestidad intelectual. Los armenios en el 88, los de ahí, Nagorno-Karabaj, empiezan una guerra contra la opresión de Azerbaiyán para decidir su propio sistema político, económico, cultural, la forma de vida, y salir de ese tremendo subdesarrollo, esa situación colonial en la que estaban, en que, repito, no tenían derecho a votar en las elecciones de Azerbaiyán. Una demencia. Bueno, estando bajo soberanía Azerbaiyán, y también con la misma honestidad les digo, los armenios se equivocan cuando dicen, no, eso nunca perteneció a Azerbaiyán. Flaco, no te gustará, pero los límites de la Unión Soviética, mal trazados, todo lo que quiera, pero Stalin esto lo dejó dentro de Azerbaiyán. Está bien, le puso región autónoma, no es un dato menor, porque reconoce que los que están ahí tienen características distintas al resto. Pero esa autonomía, para lo único que sirvió, es para que Azerbaiyán los dejara en una situación, ¿viste?, de subdesarrollo y de colonialismo de parte de la metrópoli tremenda. Si las cosas fueran bien, los armenios, ¿viste?, total, están ahí nomás, tendrían buenas relaciones con los parientes que tienen del otro lado de la frontera. Es más, le dirían, fíjate, qué lástima que ustedes no estén tan desarrollados como nosotros. Pero los tipos estaban sumidos en un subdesarrollo feroz, feroz. Bueno, entonces, como les digo, en el 88, 89 empieza una guerra. Armenia apoya a sus hermanos que están ahí a muy pocos kilómetros, y esta guerra continuó hasta el 92, 93, donde se firma un tratado de paz, se firma un cese el fuego con Azerbaiyán. ¿Por qué pasa eso? Porque milagrosamente, le diría, con 4 cartuchos, los armenios le ganaron la guerra a Azerbaiyán en ese entonces. Yo creo que Azerbaiyán se vio un poco sorprendido también, o subestimó la capacidad militar de Armenia, que nosotros desde afuera, la diáspora, también creímos que esto no iba a durar 3 mangos, pero la verdad que desde la diáspora juntaron dinero, compraron armas. O había, no sé si tipo sigue, un tipo que vende armas internacionalmente, que está en Ginebra, en Suiza, que el tipo puso sus aviones, sus jets, para trasladar armas de Estados Unidos a Armenia. Bueno, se hizo un esfuerzo. O sea, en una guerra eso es como que, sabes que tengo una pistola y bueno, te agrego otra pistola, en definitiva. Pero se ganó esa guerra sin pensar que se iba a ganar. Y
a las masacres que había, bueno, los armenios de ahí de Azerbaiyán declararon formalmente su independencia, que no reconoció nadie hasta hoy. Y hoy que perdieron la guerra, nuevamente menos todavía, se imagina, ¿no? Pero bueno, a ver, no me quiero perder mucho. Está sucediendo esta guerra, estamos en el 93. El embajador hizo mención a las resoluciones, dijo varias, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, esas resoluciones son del año 93, llevan el número 822, 853, 874 y 884. El sentido de estas resoluciones, bueno, lo ven, así que fue buscar el restablecimiento inmediato de la paz y apoyar las negociaciones del grupo de Minsk. ¿Qué es la paz? El cese el fuego. No le estaba dando derecho, digamos, la razón a Azerbaiyán. Ese fue el sentido. Nada dicen estas resoluciones acerca de este principio absolutamente fundamental del derecho internacional, que es el derecho a la libre determinación del pueblo de Nagorno-Karabaj. Y fíjense ustedes, oh casualidad, del 93 en adelante, el Consejo de Seguridad no volvió a pronunciarse sobre este conflicto. Yo creo que justamente porque se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que lo que los armenios reclaman es el ejercicio de ese derecho, el de la libre determinación. Y después, posiblemente se han abstenido de manifestarse al Consejo porque cuando se logra el cese del fuego, la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa forma un grupo que se llamó Grupo de Minsk. Creo que el embajador hizo mención también de eso. Ese Grupo de Minsk está formado por Rusia, Francia y Estados Unidos, ¿era? No importa, no importa. Roberto, es la edad. Sí, Francia. En italiano se llama franco deterioro. Tal cual. Tal cual. Sí, Estados Unidos, Rusia, No importa, Francia. no importa. Bueno, en fin, que son los que se encargan de las negociaciones para llegar a una paz definitiva. Imagínense que bien se llevó adelante la cosa, que esto termina en un estallido nuevamente en el año pasado. Ahora, ¿qué hicieron los armenios? Cuando ganaron la guerra, ocuparon 7 regiones alrededor de Nagorno-Karabaj. O sea, ocuparon más de lo que se reclamaba. Lo reconocieron desde el primer momento y dijeron que eso formaba una zona de seguridad que una vez que se llegara a la paz, esos territorios se iban a devolver automáticamente porque reconoció no le corresponden a Nagorno-Karabaj. Bien, esto es, le digo porque el embajador hizo mención de los 7 vilayetos, 7 pueblos, creo que dijo. Sí, son esos, en los que jamás Armenia negó que eso pertenecía a Azerbaiyán. Bueno, a ver. Tenemos 5 minutos, Roberto. Bien, entonces a lo que vamos es que, por otro lado, Azerbaiyán, ¿qué es lo que defiende? ¿Cuál es el título jurídico de Azerbaiyán? La soberanía territorial, o sea, la integridad, el derecho a la integridad territorial, que también está reconocido en la Carta de Naciones Unidas y en muchos otros documentos. Entonces, en el plano jurídico, que es el que nosotros queremos
aquí a tocar, en el plano jurídico, tenés, por un lado, derecho a la integridad territorial y, por otro lado, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, estos dos derechos se chocan. ¿Qué es lo que el derecho internacional dispone en una situación de conflicto como esa? Mira, esto ha sido fruto de una decisión de la Corte, o más que decisión, una aclaración, de la Corte Internacional de Justicia en la opinión consultiva que dio sobre el caso de si Kosovo. la pregunta que se hizo Kosovo, si la declaración de independencia de Kosovo se hizo de acuerdo al derecho internacional. ¿Qué es lo que responde? ¿Qué dice la Corte? Que sí. Y además, frente al derecho a la integridad territorial de Serbia, dice, viejo, el derecho a la libre determinación no podría existir si no es en detrimento de alguien, sino ¿dónde van a ejercer el derecho de libre determinación? En la luna, ese pueblo, ¿entendés? Entonces puso un ordenamiento jerárquico de las normas. Primero el derecho a la libre determinación, después el derecho a la integridad territorial, y que ese derecho corre cuando se trata de su violación por un tercer Estado. Acá no, acá es la gente de una parte del territorio de Nagorno-Karabaj que declara su independencia. Vos sabés que el tema ese, esa opinión consultiva, es peligrosa para la pretensión argentina respecto a Malvinas, ¿no? No, y te digo, estoy escribiendo un trabajo ahora Ah, bien. sobre esta cuestión, porque en el ministerio no terminan de entenderlo, por más que ya les mandé varias comunicaciones con esa cuestión. ¿Sabes por qué? Los de Malvinas no tienen derecho a libre determinación. Son, No son son otra iguales. comunidad distinta, Son ¿perdón? iguales, claro. Son iguales, es más, son privilegiados. Tienen un ingreso per cápita superior al Reino Unido. Exacto, sí, sí, sí. Los tipos son 10 tipos, tienen 8 soldados que los cuidan. No existe delito. Viven en una situación absoluta de privilegio. ¿Qué los distingue de los ingleses? De los ingleses de la, digamos, de la isla, de Gran Bretaña. Nada, nada. Y cuando ellos ganan la guerra en Malvinas, la comunicación que hace el general, no me acuerdo el nombre ahora, el inglés, a la reina, para decirle que ganaron la guerra, que se rindió Argentina, le dice, las islas volvieron bajo la soberanía de quien quieren estar la población, o sea, Inglaterra. Ellos mismos lo reconocen. Bueno, en fin, en la revista de la UCES tengo publicado un trabajo hace unos años sobre por qué no les corresponde a los isleños el derecho a la autodeterminación. Te puedo pasar el dato después, son, no sé, 10 páginas, ¿no? Una cosa así. Así que yo te agradezco muy especialmente la posibilidad de hacer algunas aclaraciones y quiero agregar una sola. ¿Saben qué es lo que no se banca, además, Azerbaiyán? El que en Armenia haya un gobierno democrático, que es un mal ejemplo para ellos. No quiero tirar pólvora política acá, pero los tipos están bajo una dictadura padre-hijo desde hace 30 y pico o 40 años. A mí me parece bien, o sea, yo entiendo por qué el embajador, cuando habla de elecciones en vez de elecciones democráticas, eligieron a tal o cual. Claro, los cubanos también dicen que tienen elecciones democráticas, los de Corea del Norte también tienen elecciones democráticas. Bien, una forma de interpretarlo. En México colocaron una estatua del padre del actual, Aliyev, en una plaza importante, una estatua gigantesca, regalo de Azerbaiyán. Cuando los tipos se enteraron de quién se trataba, la sacaron, la estatua duró 2 meses. Sacaron la estatua, la metieron en un galpón, con obviamente furor de Azerbaiyán, pero tuvo que comer, hablando mal y pronto. Alguien dijo, cuando le preguntaron a Hitler
si no iba a haber una conmoción mundial por la matanza que estaban preparando con los judíos, Hitler dijo, fíjate, fue parecido con los armenios y nadie dijo nada. ¿Puede ser? Mira, la frase textual que quedó registrada, digamos, por los historiadores alemanes, y alguien contó esto en el juicio de Nuremberg, era, ¿quién se acuerda hoy de los armenios? O sea, no se preocupen en hacer el desastre que vamos a hacer, porque ¿quién se acuerda hoy de los armenios? Y habían pasado 20 algo de años, imagínate. 20 años.